también sigan el ejemplo. Y de verdad, bueno, son los pioneros en este tipo de actividades. Entonces, de verdad, muy agradecido con ustedes y sigan así, adelante, con favor de Dios. Estas iniciativas están ayudando a rescatar espacios. Quiero agradecer a la Fundación UDO Alumni por este préstamo que va a beneficiar, por supuesto, al buen desarrollo de nuestras actividades, o en este caso de mis actividades docentes en las cátedras que imparto, y sobre todo para impulsarnos a un mejor desarrollo de nuestras actividades académicas. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Ya veo que están todos los panelistas de la sesión de la tarde. Muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de esta jornada Conexión UDO Alumni. De verdad que para nosotros ha sido más que gratificante hasta el momento. Sabemos que vamos a cerrar con broche de oro con esta sesión que tenemos ahora. Y bueno, para dar inicio de una vez, y que sabemos que tienen agendas bastante apretaditas, vamos a continuar presentando justamente al moderador del panel. El panel que se nos viene ahora mismo es el panel de el agua en Latinoamérica, ¿vale? Vamos a estar hablando justamente sobre la industria del agua en Latinoamérica, me disculpan. Y bueno, el moderador de este panel va a ser, y es un honor presentarlo, va a ser mi hermano, Jordi Vital, presidente y cofundador de UDO Alumni Foundation. Vamos a comentar un poco la experiencia de Jordi. Jordi está en el negocio de construir un mundo mejor apoyando a las empresas para optimizar el uso del agua y la energía. Él es ingeniero químico egresado de la UDO Anzoátegui. Es, como ya lo mencionaba, presidente y cofundador de UDO Alumni Foundation, y es un optimista sin igual que día a día trabaja para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de un mundo lleno de recursos. Con 18 años de experiencia en el sector, asegura que siempre está buscando soluciones que sean sostenibles, resilientes y, lo más importante, que generen un impacto positivo, ya sea personal y o profesional para sus clientes. Como bien saben, también Jordi está en la parte de agua en NALCO actualmente, y bueno, sabemos que muchos de los que están acá presentes, todos involucrados con el tema del agua, pues han sido también colegas de él, y les agradecemos muchísimo también el aporte y el apoyo que tienen para con la fundación. Sin más que agregar, vamos entonces a darle el paso a Jordi Vital. Adelante, Jordi. Gracias, Crisa. Y bueno, todo eso, pero bueno, Crisa es la jefa de esta fundación, así que para mí es el honor de ayudar y crear los espacios. Todos los espacios son importantes. Bien, no, gracias por esa introducción, y yo tengo todavía más honor con este panel que nos acompaña hoy. Así que déjame compartir mi pantalla rapidito. Voy a compartir acá, porque yo hice un resumen corto. Bueno, yo hice no, gracias también
a los panelistas y aparte de las cosas que hemos venido haciendo, tenemos un resumen bien interesante para dar el contexto de lo que va a ser la discusión. Ahora, me divisas, por favor, Crisa, si estás viendo la pantalla, qué pantalla estás viendo, si se ve todo bien. Sí, se ve perfecto. Ok. Y déjame volver acá rapidito, antes de presentar a los panelistas para darle un contexto general a esto. Bien, hoy vamos a entrar esta mañana bueno, para los que nos acompañan, a los que nos están viendo en diferido. Este es nuestro segundo día en relación a este evento que hemos llamado Conexión Udalumni, que busca básicamente conectar a toda la red de profesionales, especialmente los venezolanos. Pero hoy vamos a tener, digamos, vamos a ser pioneros también en traer a una persona que no es necesariamente venezolana, pero que también ha querido aportar dentro de esta causa. Y conectarnos a través de estas sesiones, este material se convierte en un material de educación complementaria para los estudiantes, los profesores, para todas las personas que lo accesan luego. Y de esa forma contribuimos a que obviamente se mantenga, nosotros podamos apoyar de alguna forma la formación de nuevos ingenieros en Venezuela, especialmente en la Universidad de Oriente, que es la universidad donde todos los que formamos parte de la organización somos egresados, ¿no? Y hoy vamos a tratar un tema que dentro de lo que es el tema de sustentabilidad, muy poco, vamos a decir, digamos, muy poco se habla, porque obviamente cuando hablamos de sustentabilidad, como hemos visto hoy en las 3 diferentes sesiones que hemos tenido, se habla mucho de la economía del CO2, de las fuentes alternativas de energía, se habla mucho de lo que tiene que ver con el ámbito del cambio climático, de las políticas, de la parte económica, toda esta parte, ¿no? Y muy poco se habla de agua. Por eso es que el panel, o sea, dentro de la organización del evento decidimos traer este tema, porque es un tema que va a tocar prácticamente todas las otras iniciativas de una forma contundente y ustedes lo van a ver durante la discusión del panel. Y lo hemos titulado como la industria y el agua porque hay muchos desafíos y muchas oportunidades, especialmente en Latinoamérica. Latinoamérica tiene un contraste de cosas que vamos a ver y que vamos a discutir, ¿ok? Bien, vamos a tener, déjame contextualizar un poquito más acá. Inicialmente le quiero dar las gracias. Tenemos un patrocinador oficial de este panel y es Nalco Water. Y bueno, definitivamente le queremos, no solamente patrocinador desde el punto de vista, es patrocinador financiero también de este evento. Y bueno, a todos los que han hecho las gestiones, muchísimas gracias por esta iniciativa. Bien, el agua obviamente es un recurso escaso. Solamente el 3% de la superficie es cubierta de agua que es consumible. Hay una discusión importante que la vamos a estar abriendo para los panelistas en relación a los costos real de monetización en los proyectos de agua. Y obviamente que en la medida en que nosotros como seres humanos vamos creciendo en población, vamos usando más este recurso y la mayor parte de la demanda de agua va a recaer sobre el agua superficial y subterránea. Obviamente que esto va a requerir una normativa más estricta y va a tener un aumento de los costos al final de lo que se denomina como tratamientos al final de tubo, que serían los tratamientos necesarios para su uso. Y se le va a dar prioridad en los próximos años, y como siempre ha sido y ha debido ser la prioridad siempre, ¿no? Pero se le va a dar mucha prioridad al consumo humano. Y eso pone a la industria en una posición un poco de alerta, ¿no? Para que nosotros podamos tener ese contexto. Es uno de los riesgos globales, de acuerdo a las Naciones Unidas. El agua ocupa el 4º lugar como riesgos globales importantes y críticos, ¿ok? Como mencionaba, la mayor parte del agua que es consumible es agua dulce, pero se espera que para el 2030 haya un déficit a nivel global de agua de más del 50%. Es decir, va a haber mayor demanda de agua que el agua que se produce o que existe en las zonas donde realmente hay población, hay grandes poblaciones. En general, 2 de cada 5 personas en el mundo no tienen acceso a agua limpia. Obviamente esto pasa por muchos factores, pero es una realidad. Y más de 2 billones de personas viven en regiones de estrés hídrico. Y ojalá podamos tocar, creo que tengo unas preguntas para definir lo que es estrés hídrico natural versus el financiero, el no tener infraestructura, ¿no? La industria utiliza aproximadamente el 20% del agua en todo el mundo, más del 40% de las economías de alto ingreso y hasta 60% en algunos lugares. Dependiendo de qué tipo de industria tenga el país, esa condición va a cambiar. Entonces, no se puede abordar este tema
sin abordar el uso de agua en la industria. Y de eso se trata este panel. Como ustedes ven a la izquierda, el agua toca una gran cantidad de las metas de desarrollo sostenible a nivel mundial en lo que ha definido las Naciones Unidas como metas de desarrollo sostenible. Y el agua está envuelta a casi en 17 de esas metas, algunas de forma directa, otras de forma indirecta, pero toca todas esas metas. ¿Ok? Específicamente en Latinoamérica, me quiero concentrar en la parte derecha de este gráfico acá. El uso del agua varía, como hemos dicho, ¿no? La agricultura sigue siendo globalmente uno de los mayores consumidores de agua. Todo lo que consumimos necesita riego y eso inclusive los alimentos que van al ganado, a la agropecuaria, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un gran consumo de agua. Y aquí en Latinoamérica hemos visto que, obviamente, en comparación con otras regiones, el uso específicamente en la agricultura, eso tiene mucho que ver con la demanda del mercado, pero está en torno del 60% también, 60-65% probablemente será la parte agrícola y un 20% la parte industrial. Obviamente que el agua de uso doméstico es una fracción importante, pero es apenas un 10-12% de lo que se refiere a eso. Entonces se espera que, obviamente, a la medida que haya más personas en el mundo, nosotros vamos a necesitar de más agua para poder alimentar a esta persona, ¿no? Y a este número de personas. Y eso va a generar un estrés bastante importante en la región. De allí tocamos un tema que es súper crítico, que es la eficiencia del agua. Cómo la industria usa el agua, qué tan eficiente es. Empezamos a cuestionar estas prácticas, un poco lo mencionaba esta mañana en las ponencias. Evelio González nos hablaba de economía circular, después hablábamos de las diferentes alternativas y encontramos algunas otras allí, ¿no? El agua no escapa de esa discusión. El agua es un recurso finito que al final del día nosotros vamos a tener que disputarlo desde cierto punto de vista, ¿no? Y es por eso que tenemos a los panelistas de hoy. Los panelistas de hoy, yo estoy súper orgulloso de presentarlos porque para mí es un súper honor tenerlos conmigo en una sesión de este tipo. Y voy a comenzar, obviamente, por Amanda. Amanda, dame un minuto acá. Amanda, bueno, obviamente tiene muchísima experiencia en tecnología, diseño, puesta en marcha, supervisión de operación, consultoría técnica, sistemas de tratamiento de agua convencional, de membranas, de intercambio iónico, de EDI, efluentes biológicos, físico-químicos, membranas, y en la parte de reutilización del agua. Actualmente se desempeña como consultor técnico industrial en Veolia y es brasilera, no es egresada de la UDO, pero se ha sumado a nuestra causa de una forma así, sin pensarlo. Y Amanda, te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros desde Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias, Jorviki. Gracias a ti por estar acá. También, bueno, mi querida amiga, colega, bueno, otra hermana que tenemos en la familia prácticamente, pero la tenemos por allá prestada en Chile ahorita, a la doctora Andreina García, que es cofundadora de la fundación también. Desde el principio, la primera persona que le mandé un mensaje fue Andreina, tenemos que hacer algo. Y Andreina fue de las primeras que saltó a toda esta locura. Gracias por acompañarme por estos 12 meses, 13 meses de locura que hemos venido haciendo. Y cuenta con un doctorado en química. Andreina también es ingeniero químico de la Universidad de Oriente, con especialización en ciencias ambientales. Obviamente ella se graduó antes que yo, vale la pena la acotación. Su experiencia pasa por la investigación básica aplicada dirigida al desarrollo de tecnologías, procesos basados en el uso de materiales avanzados para el tratamiento de aguas contaminadas asociadas al proceso minero, desalinización de agua de mar y revalorización de efluentes por recuperación de agua y elementos valiosos, resaltando tecnologías basadas en membranas poliméricas nanocompuestos con propiedades efectivas para la desalinización de agua de mar, para la recuperación de agua desde salmueras a través de osmosis inversa y para el tratamiento de drenaje. También en la nanotecnología, para la remediación de contaminantes en agua por métodos avanzados de oxidación, procesos de absorción y también diseño y puesta en marcha de fotorreactores para la detoxificación solar de aguas contaminadas a nivel de laboratorio, prototipo, planta piloto, con implementación en todos los rieles mineros. Andreina, bienvenida y gracias por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias a la Fundación y bueno, a Jorvi y a todo el equipo por sumarme. Y a todos los panelistas, bueno, esperemos contribuir de la mejor manera. Gracias. Nuestro querido amigo Luis Fernando Gaviria
es interesante porque cuando estábamos poniendo todas las biografías, ¿no? Es difícil encontrar una biografía de Luis Fernando. Y la única que conseguimos tiene 2 líneas. Para todos los que conocen a Luis Fernando Gaviria, saben que su biografía no es de 2 líneas. Entonces, es consultor técnico ahorita como director de todo lo que es la consultoría técnica para Nalco en Latinoamérica. Tiene más de 30 años trabajando en el mundo de agua, es colombiano. Y recientemente ha sido galardonado con la medalla del mérito por la Asociación de Ingeniería Química en el 2020. O sea, Luis Fernando tiene una experiencia en todas las aplicaciones industriales, en una gran gama de industrias en Latinoamérica y a nivel global. Y ha sido digamos, siempre un consultor, no solo para Nalco, sino para muchas universidades, así como muchas otras empresas que también lo conocen y de alguna forma lo respetan como consultor en esta área. Bienvenido, Luis Fer. Jordi, Cris, muchísimas gracias por la invitación a tan importante evento. Muy, muy feliz de estar con ustedes. Un abrazo. No, gracias a ti, Luis Fer. Luis Fer, y bueno, voy a terminar de presentar para estas 2 personas, Luis Fer y Luis. Aquí está Luis, aquí en la esquinita, porque Luis también se resume muy bien en una línea, pero Luis Cuetos, que es asesor también en la gestión del agua y obviamente hoy energía. Obviamente hoy está como presidente de Solvin Spa. Es un respetado líder en tecnología con una fortaleza excepcional en la gestión del agua, eficiente del agua, de la energía y un profundo conocimiento de las tendencias de la industria. Alto ejecutivo, proactivo, orientado a resultados, con éxito demostrado, generando un crecimiento, obviamente, en una gran cantidad de empresas. Ha sido un ejecutivo en diferentes mercados internacionales y ha dirigido la innovación en muchas de las corporaciones globales. Es un apasionado por ayudar a los clientes a utilizar el agua y la energía de manera más eficiente, económica y sustentable durante más de 30 años, atendiendo las necesidades específicas de las organizaciones para resolver situaciones críticas y buscar oportunidades para mejorar su eficiencia y su rentabilidad, proporcionando soluciones para las condiciones de operación en áreas de tratamiento de procesos. Y es egresado de la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. Entonces tenemos a un audista, a Amanda, que está con nosotros desde Brasil, Luis, que es de la Simón Bolívar, y Luis Fernando, que es colombiano, y de la Universidad de Bogotá, asumo. Ok, bien. Yo tengo algunas preguntitas para acá para comenzar, ¿no? Y déjame parar mi pantalla rápidamente, voy a dejar de compartir, ¿ok? Y yo creo que una de las principales, el objetivo también de esta sesión es que muchos de los estudiantes y de los profesores que también entiendan un poco de qué va todo este tema, cómo que el agua es tan importante en relación a lo que son los procesos en general, y podemos estar hablando para una audiencia que es estudiante de los semestres medianos, así como profesionales jóvenes que se están formando en diferentes áreas, ¿no? Además de profesionales que están en la sala que no necesariamente tienen nada que ver con el mundo del agua. Entonces, no sé quién nos puede dar una breve explicación de los usos típicos del agua en la industria de hoy, y tal vez cómo ha evolucionado ese uso a lo largo de los últimos años. No sé si quiere empezar de repente Luis Fernando o Luis Cuetos. Siéntase libre de participar ahí en esa primera pregunta. Ok, Jordi. Luis, con permiso, parto adelante porque conociendo a Luis pierdo todo el tema y me va a perder la oportunidad de hablar. Eso seguro. Gracias, Luis. Como mencionó Jordi, 20% aproximadamente del agua fresca es consumida por la industria. De ese 20%, vale la pena destacar, antes que siga a la respuesta de la pregunta de Jordi, que la industria no es el que más consume agua, pero sí el que más deprea el agua. Y sobre todo aquel tipo de industria que aún no se ha preocupado, aún no ha entrado en estas etapas de la sustentabilidad. O sea, mínimo teniendo una planta de tratamiento de aguas residuales. O también muchas industrias en donde el agua es abundante o está cerca a ríos o a fuentes superficiales abundantes y aún no tiene
un costo considerable sobre ella, entonces no tiene ese tipo de preocupación. Más sin embargo, ahora sí a la pregunta de Jordi, la industria normalmente, dependiendo de cualquier tipo, utiliza su agua en un 70% para sistema de enfriamientos. O sea, es el agua que utiliza para refrigerar los procesos diferentes y obtener productos finales. Un 20% de esta agua es utilizado para los procesos de generación de energía. El agua es uno de los factores claves en la industria y es el factor motriz para la producción de energía y también entonces para el enfriamiento. Entonces el 90% del agua captada por una industria está en la parte de forma general, ¿no? En la parte de enfriamiento y generación de vapor, generación de energía. Eso es por las mismas cualidades o características del agua. El agua tiene, es un receptor fácil de calor, como también un emisor fácil de calor, por eso se usa como medio refrigerante, pero también es el que se utiliza para generar vapor, vapor mover turbinas, turbinas generar energía. Y hay un principio bien interesante de la sustentabilidad que está dando como uno de los axiomas del conocido Tratado de París, que nació en el 2015, dice que si nosotros utilizamos bien el agua, nosotros podemos reducir los consumos de energía y por lo tanto menos energía, menos combustibles, entonces decarbonizamos. Este principio lo ha recibido bien la industria para decir, espera, si es verdad yo utilizo 90% del agua en mis procesos, el otro, ¿cómo hago para disminuir esa agua? Y se habló de una de las 3 R's que era reducción. Bueno, y si yo tengo que bajar más de ese 90, ¿y qué en refrigeración y energía, qué más hago? Pues puedo reutilizar. Bueno, ¿y qué más hago si tengo una planta de tratamiento con una inversión de aguas residuales, con una inversión importante y pudiera que la tecnología me ayude a sustentar, a mantener, a reproducir el agua a los mismos valores o características de cómo la consigo? Oye, pues puedo reciclar. Y es un aspecto bien interesante que haría que esta parte del consumo del agua en la industria, en cambio de tener 90% en esto, baje por debajo del 40%. Y que sea el agua utilizada para procesos, que se queda con algunos procesos, no en la industria alimentaria, sino en la industria grande, y el agua que se utiliza para servicios normales toma el alto porcentaje, y no el agua utilizada en la industria si nosotros reciclamos. La utilización del agua en estos procesos de generación de vapor y generación de energía entrega una cantidad de contaminantes bien interesantes. Y si capta esa cantidad de agua y entrega esos contaminantes, hace parte clave de los 2 procesos que nos tienen a nosotros aquí hablando de la huella hídrica, que uno es la escasez del agua y el otro la pureza, que cada vez va deteriorada. Entonces, como una forma más sencilla de esta pregunta es que la industria depende del agua para todos sus procesos de generación de energía, como la parte de refrigeración o obtención final de sus productos. Algunos hace parte o se queda con sus productos y también para tener la manutención de todos los que trabajamos dentro de la industria y poder atender una serie de servicios importantes. Y del buen uso, aprovechamiento que nosotros demos en esta agua, tenemos nosotros una causa hacia adelante en el proceso de sustentabilidad. Adelante, Luis. Yo quisiera mencionar un detallito para los que no están tan involucrados con el uso del agua en la industria. Ayer fue el día en el evento de conexión de la industria 4.0 y haciendo un poco de historia, en la primera mitad del siglo XIX se juntaron 3 elementos. Uno que es considerado villano hoy en día, el carbón. El otro fue el agua. El tercero fue la máquina de vapor. Y ahí fue donde empezó la industria, la revolución industrial. O sea, el agua está involucrado con la industria desde el momento cero, desde el Big Bang de la industria. Esa es la importancia que tiene el agua, no solo en la industria, en cualquier actividad humana. Estás en silencio, Jordi. Gracias, Andrina. No, preguntaba, ¿cómo ha sido esa evolución? Obviamente ha venido, parte de la cuestión ha sido, creo que la misma evolución de la industria ha determinado esa evolución del uso del agua. Entonces no sé si
¿Cómo has visto esa evolución? Ustedes que tienen muchísimos años en este mercado, ¿cómo la han visto? Lo bueno es que al principio se usaba el agua tal como estaba, o sea, no era tan complicado, era tomar agua, había agua fresca para la poca cantidad de industria que había, obviamente que sobraba, el agua fresca. En la medida que se fue sofisticando la industria, empezaron a necesitar la pureza del agua fue más y más importante. Por ejemplo, hasta la Primera Guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, todas las calderas funcionaban, todas las locomotoras de los ferrocarriles funcionaban esencialmente a vapor, con calderas. Y esas calderas necesitaban tratamientos, en aquel tiempo bastaba con usar aluminato de sodio, por ejemplo, o carbonato de calcio, y con eso se iba adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya las locomotoras pasaron a diésel y el agua pasó a formar, ya dejó de usarse en las calderas locomotoras, pero se usaba para generar vapor, por ejemplo, en turbinas, una cantidad de cosas, mayor pureza. Una cosa que ha cambiado mucho la necesidad o la calidad del agua es la parte ambiental y la parte de seguridad. Yo, por ejemplo, fui cliente de Nalco, aquí van a decir se me cayó la cédula, hace muchos años cuando las torres de enfriamiento se trataban con el mejor inhibidor de corrosión, el más eficiente que existe, que son los cromatos, ¿ok? Y yo me acuerdo de una manera en la que yo veía si la torre de enfriamiento estaba bien, era si tenía un amarillo fosforescente con 200, 400 ppm de cromato y metía yo la mano con mi vasito para tomar muestras, ¿ok? O usábamos hidracina en generación de vapor. Ya eso hizo que la parte ambiental y de salud moviera los requisitos. Tanto es así que yo diría que hasta los años, final de los 80, principios de los 90, lo que más costaba en investigación para tratamiento de agua era la parte química, era desarrollar moléculas. Pero ya a partir hacia el final de los años 90, y tú me puedes corregir, Luisfer, que tienes más memoria que yo, lo que empezó a aumentar drásticamente el costo no era desarrollar la molécula, sino todos los estudios y permisología para ver si podía ser aplicable. Entonces, eso hizo que cambiara la tecnología y lo que se trató de buscar fue formas más eficientes de utilizar lo que ya se tenía. Y fue donde vino toda la parte de monitoreo y control, que es más o menos donde todavía estamos hoy en día. Entonces, esa es una manera en que ha cambiado, tal vez no el uso del agua, pero sí cómo mantener la calidad necesaria del agua y que muchas veces, hoy en día, por ejemplo, el agua ultra pura se utiliza en la industria de electrónica, es donde se utiliza más agua más pura, después en farmacéutica. Entonces, yo diría que más que los usos del agua es la calidad que se ha requerido por el cambio de usos. Entiendo. Andreina, obviamente cada industria, ha evolucionado dentro de cada una y tú tienes un background ahí interesante. ¿Tienes un comentario al respecto de esa evolución? Sí, gracias a los colegas por introducir al tema de la forma que lo han hecho. Yo tomo de base lo que ha dicho Luis y parte de la introducción que hizo Luis Fernando. Si bien para nuestros estudiantes es evidente ya que en base a estos discursos que el agua es un insumo importante en la industria, dependiendo obviamente del sector, las necesidades son bien específicas. Y parte de mi visión respecto a la evolución en el uso del agua tiene que ver un poco con la forma de abastecerse y sobre todo en contextos de escasez hídricos que en el fondo complican a muchos sectores productivos que se desarrollan en entornos donde hay limitaciones de agua. Entonces yo creo que parte de la evolución también pasa en cómo abastecer procesos, cómo abastecer industria en
en situaciones de limitaciones severas del recurso. Y el replanteamiento que se han hecho en muchos sectores pasa, por un lado, como bien ya lo han comentado los colegas, pasa por mejorar los procesos, favorecer la eficiencia hídrica, probablemente reduciendo consumo, y eso parte por mucha investigación e innovación de cómo, de alguna forma, optimizar lo que ya está, o de alguna manera cambiar procesos para lograr este objetivo. Pero también hay dos mundos detrás en esta evolución al que yo hago mucho énfasis. Por un lado está el uso de fuentes alternativas, y aquí aparecen temas como evitar seguir abasteciéndonos de agua fresca, precisamente en ese contexto de escasez hídrica, la desalinización probablemente como una alternativa fuerte, pero también potenciar el reuso y la recirculación al interior de los procesos, con las implicancias técnicas y económicas que eso pueda tener, entendiendo que hay procesos que tienen sus características específicas de calidad de agua para llevarse a cabo. Entonces aquí las necesidades de tratamiento resultan como interesantes de abordar cuando se quiere replantear el reuso de agua al interior del proceso. Y por último, esto viene acompañado con una filosofía de sustentabilidad que está tomando mucha fuerza, y es evitar la descarga de efluentes. Ya Luis Fernando nos contaba que si bien es un insumo para abastecer el proceso, hay una línea de salida que pueden ser aguas no aptas para su descarga. Las queremos reusar, probablemente implica tratamiento, con las limitaciones técnicas que pueda tener para el proceso, pero en cualquier caso promover la emisión cero residuos, y eso pasa por la emisión cero residuos líquidos. Y yo creo que también esa es parte de la evolución que tiene la industria frente al uso del agua y las oportunidades de reuso o de otras fuentes alternativas para abastecer al sector. Eso me gustaría contribuir. Sigue en silencio, Jordan. Ay, ay, ay. A tu punto, creo que cada área en Latinoamérica tiene sus desafíos bien particulares. Amanda, en Brasil, ¿no? Brasil es conocido mundialmente por la alta disponibilidad de recursos hídricos, pero al mismo tiempo sabemos que tiene áreas que escasean en el nordeste de Brasil. En tu experiencia, ¿cómo tú has visto el uso del agua por la industria en Brasil específicamente, esa evolución? ¿Cómo la has visto? Sí, este es un tema muy interesante porque yo siempre hablo que cuando tenemos gran disponibilidad, vamos a tener gran desperdicios, no vamos a tener buena gestión de agua. Entonces, y no es solo en Nordeste de Brasil, por ejemplo, creo que fue en 2015 en São Paulo, que es la mayor ciudad de Brasil, tuvimos una gran crisis hídrica, y yo siempre me acuerdo una industria en la ciudad de São Paulo que tenía su proceso productivo, pero como estaba dentro de la ciudad y toda la ciudad no tenía agua en las casas para las personas, teníamos agua cada 2 o 3 días. Entonces, este estrés fue para la industria, claro. Y esta industria reduziu o consumo de água em 50%. 50% de redução de uso de água fresca. E eles hicieron isso reduzindo produção? Não, não reduziram produção. Simplesmente hicieron uma boa gestão de água, de manejo de água na indústria. No tuvieron tiempo para investir en proyecto complexo de reuso con ósmosis. No, solo cambiando algunas partes del proceso y haciendo una buena gestión. Entonces, yo siempre pienso que tenemos 3 puntos para gestión de agua en la industria. El primero tiene que ser la reducción de uso en la fuente, que puedo hacer en cada una de las etapas del proceso productivo para reducir el consumo de agua fresca. Después, la agua que ya sea usada, que puedo hacer para le dar un otro uso.
Entonces, muchas veces tenemos un lavado de tanque que, por ejemplo, un lavado que sea um quinto, quarto enxágue e podemos usar em um primeiro lavado que não precisa de uma água muito nobre. Este é um reuso direto. E por último, as tecnologias mais complexas que assim que envolvem equipos e a estação de tratamento de efluente, que é o processo de reciclagem de água, que assim podemos manejar plantas de membranas como MBRs, ósmosis. Então, temos estes 3 pontos para sempre mirar em la indústria para fazer uma boa gestão de água. Buen punto, excelente punto, Amanda. Creo que eso conecta con, acabo de recordar esa crisis porque yo estaba mudándome para acá cuando justamente pasó esto de la escasez de agua en Sao Paulo, y es un excelente punto de lo que tú mencionabas, ¿no? A veces pensamos en la abundancia, y la abundancia en algunos casos, especialmente en Latinoamérica y en otras regiones también, trae mucho desperdicio, ¿no? Ahora, si todos estamos conscientes de esta realidad y sabemos que esto es algo que hemos tenido que abordar y estamos abordando, bueno, empecemos por la reducción. ¿Cuáles son las principales barreras que ustedes ven como en cada una de estas áreas, ¿no? Especialmente en la reducción? Y me quiero enfocar en ese punto específico porque después vamos a ahondar un poquito más en lo que sería reuso y después reciclo, otras cosas que se pueden hacer. Pero, ¿cuáles son las barreras principales en reducción? No sé, abierta la pregunta a quien quiera tomar la palabra. Sí. Jordi, permito, no voy a contestar, es que estaba diciendo que quería comentar lo de Amanda. Excelente el punto, ¿no? Y porque quiero compartir también lo recientemente ocurrido en Monterrey. Apenas hace 20 días empezó a llover en Monterrey después de 5 meses sin llover. Y lo mismo, tuvieron... Se nos congeló, Luis. Es la internet. Bueno. Si quieres, creo que Amanda iba a hacer un comentario en cuanto Luis Fer se reconecta. Luis, ahora si puedes hablar con Luis Fer en privado mientras... Horvik, sí, me gostaria de comentar. Para mim, sendo bem sincera, a principal barreira é o custo, a disponibilidade e o custo. Quanto a água não seja monetariamente, não tenha valor em custo, temos grandes desperdícios. Então, creio esta é a maior barreira, é a disponibilidade e bajo custo de água. Yo andaría más en lo de Amanda, estoy de acuerdo. Si no te obligan, nadie lo va a hacer. Una puede ser el costo, otra es que no haya agua. Ahí es donde las empresas sí tienen que hacer algo. Y entonces, en Latinoamérica somos a veces bendecidos y maldecidos por lo mismo. O sea, los ríos, Amazonas, Orinoco, Paraná, el Río de la Plata representan más del 30% del agua fresca del mundo y los tenemos en Sudamérica. ¿Ok? Eso no quiere decir que en todas partes hay agua, evidentemente, como sabemos, el Tauciño, el norte de Chile, pero no hay conciencia. Yo diría que no solo Latinoamérica, pero en los países menos desarrollados es peor que los desarrollados, de lo que es el estrés hídrico y lo que es el riesgo hídrico. No, eso lo vemos como si fuera en otras partes, no nos va a tocar a nosotros. Y eso hace que las empresas, a no ser que tengan necesidad, podemos después revisar la industria minera en Chile, por otras causas, no de costo, es que se mueve, se va a dedicar al reuso. Va a ser difícil, pero poco a poco yo creo que esto está caminando. Hay los casos, por ejemplo, del proyecto de declaración de carbono, el CDP, que es un organismo que hace evaluaciones de empresas para los inversionistas. Hoy en día, en las grandes capitales
de inversiones en Nueva York, en Londres, en Hong Kong, en Tokio, los inversionistas no solo están viendo a las empresas financieramente o en el mercado como atractivas, sino además qué están haciendo con el ambiente, qué están haciendo con el clima y qué están haciendo con el agua. Creo que eso tal vez empiece a cambiar la parte de reuso, pero definitivamente, porque el reuso no es tanto muchas veces la parte, es reusar, o sea, perdón, el reducir no es invertir mucho. Lo que pasa es eso, es tan barato que nadie piensa en eso. Entonces, esa es mi opinión. Yo concuerdo totalmente con Amanda y con Luisfer, que ya volvió y lo voy a dejar hablar, de qué hace que no se utilice el reuso. Gracias, Luis, y me disculpo. Hubo una falla eléctrica, dice Dianita, la asistente de Marco Contreras, que nunca pasaba, preciso hoy, está bien. Entonces, estaban apoyando el comentario de Amanda inicialmente porque Monterrey tuvo una crisis y la gente aprendió a la importancia de conservar agua o reducir agua, aprendió la importancia de reutilizar y aprendió la importancia de después en planes de reciclar. Y mire algo bien interesante en la reducción. Nosotros en los sistemas de enfriamiento, que yo dije normalmente un 70%, trabajamos para que no haya corrosión, no haya incrustación, o sea, que la confiabilidad operacional sea máxima. Cuando nosotros hacemos eso, pues trabajamos unos ciclos de concentración límite. Pues allí les tocó pasar esos límites 3, 4 ciclos más, arriesgando muchas cosas, pero se dan cuenta que podían conservar. Obviamente tocó poner más polímero, tocó poner una serie de fosfonatos, los tratamientos, pero sobrevivieron. Y son puntos bien interesantes de la reducción. Y mi contribución aquí, para todo el equipo, está con el famoso Tratado de París. El Tratado de París, que fue un acuerdo en el 2015 en París, en donde ellos, la mayoría de las empresas se comprometen o se comprometieron para, desde el 2018 al 2030, captar al menos, mínimo, 30% menos de agua, de captación, todos los que firmaron el Tratado de París. ¿Y cómo lo van a hacer? La gran mayoría dice que lo va a hacer con reducción, pero muchos de ellos, minoría, dicen que lo van a hacer con reutilización y reciclaje. Si es esa reducción, quiere decir que la franja o las oportunidades de reducir son enormes, son gigantes. Y todo el mundo firmó el Tratado de París para el 2050, diciendo que van a cero descargas líquidas. O sea que va, además de la reducción, la reutilización y el reciclaje. Y de esa manera se fueron todas las empresas y firmaron este tratado. Adelante, Jordi. Creo que Amanda. No, excelente punto. No sé si, creo que el entre líneas de tu comentario es muy importante porque si las empresas se comprometen con 30, posiblemente la oportunidad es mucho mayor. Andreina, no sé si tienes algún comentario en relación a eso. Creo que ya tú mencionaste algo, pero para cerrar el punto de las barreras en relación a la reducción en general. Sí, yo concuerdo. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, concuerdo con Luis. Hay un tema de políticas y de definiciones que son importantes como para promover iniciativas frente al reuso o al cambiar procesos para minimizar, digamos, el consumo de agua o reducir el consumo de agua. Además de lo expuesto por Amanda respecto a lo que significan los costos, yo creo que aquí también hay esfuerzos de innovación y de investigación de cómo mejorar procesos productivos para hacerlos menos demandantes de agua. Y eso no todo sector industrial está dispuesto o está obligado, como decía Luis, a hacer esfuerzos de inversión por optimizar procesos en esa línea. Pero en el caso de Chile, y imagino que lo vamos a tocar más adelante, cuando hay políticas definidas que obligan a esos sectores a hacerlo, pues la inversión es necesaria y como decían, me sumo a lo que dice Amanda respecto a los costos, pero también yo creo que hay un tema de mejoras en los procesos productivos para lograrlo y eso pasa por esfuerzos de investigación e innovación. Es lo que puedo contribuir yo. Excelente, excelente. Y estoy viendo algunas preguntas en el chat. Vamos a hacer las preguntas al final, pero creo que una de las preguntas tiene que ver con este concepto que tú mencionaste, Luis Cuetos, que es en relación a la escasez hídrica como tal, ¿cierto?
naturalmente escaso el recurso en algunas áreas versus la escasez creada financieramente por la falta de inversión en infraestructura. ¿Podías ahondar un poquito en ese tema rapidito para que el contexto Ok, también... voy a hablar algo de el área, lo que es el riesgo hídrico, ¿ok? Que muchas veces se asocia con la escasez hídrica. Y no es lo mismo. La escasez hídrica es una parte del riesgo hídrico, pero no solo la escasez del agua. Eso tiene que ver con la disponibilidad. Otro factor es la calidad de agua, que como lo mencionaba Luis Fernando. Yo puedo tener agua, pero de mala calidad. Es otro factor del riesgo hídrico. Todavía hay otro más, es la accesibilidad de esa agua, ¿ok? Hay agua disponible. ¿Quién la va a necesitar? Estamos hablando, o sea, en los países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, perdón, para ser políticamente correcto, en lo que es Asia, África, Latinoamérica, en mayor o menor escala, la agricultura se lleva un 70% del consumo de agua. La industria solamente alrededor de 9, 10, 12% y el agua potable también más o menos está en ese rango, 10, 15%. Entonces, la accesibilidad no podemos quitársela tampoco toda a la agricultura o a la parte potable. Tiene que ver quién va a tener qué parte y una parte que hay que dejar para el ambiente también. O sea, no podemos consumir todo. Entonces, son las tres partes que tienen que ver con el riesgo hídrico, además de cosas, eso tiene que ver con la cuenca, más está la parte que no tiene que ver con la cuenca, como el cambio climático, inundaciones y otras cosas. Y hoy en día hay el riesgo hídrico en la industrial o comercial de negocios, que es la parte de reputación, es la parte de calidad de productos, etc. Entonces, eso es algo que va a empezar a forzar a que las empresas, aun cuando tengan disponibilidad, tengan calidad y tengan accesibilidad, van a tener que tomar en cuenta. Organización que yo les mencionaba del proyecto de carbono 14, de declaración de carbono, es a nivel mundial, ellos reciben, las empresas pueden obtener una encuesta o inversionistas pueden pedir que les envíen una encuesta o ciudadanos o, digamos, municipios, etcétera, a las empresas para que no son obligadas, pero respondan ese tipo de encuestas que tienen que ver, puede ser con cambio climático, puede ser con floresta o puede ser con agua, o pueden ser las tres. Y eso es algo que se está utilizando a nivel internacional, los grandes inversionistas, para definir dónde van a colocar sus dineros para apoyar a las empresas. Entonces, es un cambio que está empezando, pero ya en el último que yo he visto, el del 2020, 13,000 empresas respondieron esos cuestionarios, de los cuales 3,300 más o menos tenían completos los de agua. ¿Ok? Y ellos los clasifican de A menos, B menos, S menos, D menos y F menos, y siendo A las que son top, las que son líderes en el mundo. Para que tengan una idea, de las 3,300 y tanto, hay 7 en Latinoamérica que están en nivel A. Nada más. Eso es un punto bien optimista dentro de todo, ¿no? No, Luis, gracias por esa acotación. Obviamente hay varios puntos allí, ¿no? De lo que estoy capturando, no solo la evolución a nivel de calidad, de regulación ambiental, también el tema del desperdicio, también el tema que tiene que ver con la disponibilidad, con el riesgo hídrico de las empresas como tal. Ahora, existe un debate en cómo afrontar este problema, ¿ok? Obviamente ustedes han mencionado todos estos detalles que existen, ¿no? Y todos estamos de acuerdo que hay que reducir ese consumo, ¿ok? Existen varias vías para hacerlo, ¿no? Algunos apoyan mucho más lo que es el uso del reclaimed water o agua municipal, por ejemplo,
como una vía. Y en Brasil hay un ejemplo exitoso de eso, que creo que Amanda nos puede dar unos pinceladas allí. Y al mismo tiempo está la otra área, que es la desalinización. Quería entrar en ese punto para ya meternos en lo que es no solo reuso, sino ya lo que sería fuentes alternativas de la fuente de agua, ¿no? Y allí no sé quién quisiera comenzar en esa discusión. Tal vez Amanda, que bueno, sabemos que hay un ejemplo importante en Sao Paulo sobre este tema y nos das tu opinión. Y tú eres especialista en membranas también en sistemas de Sí, residuos. no sé, Jorge, que talvez usted no saiba, pero yo trabajé en proyecto Aquapolo Oh, en excelente. Odebrecht. Sí, Entonces yo, antes de entrar en Nalco, yo trabajé en este proyecto. Entonces es algo que tengo mucho orgullo porque es un proyecto que ya tiene 13 o casi 14 años que se empezó. Entonces, cuando hablamos de reuso, tenemos dos tipos distintos. Um es o reuso descentralizado que hablamos, que é o reuso que hacemos em nossas casas, condomínios e dentro da indústria. Ou seja, aqui produzo minha água residual e aqui trato e vou usar. Um outro ponto é quando hablamos de reuso o contrário, me confundi, o contrário, reuso centralizado quando hacemos nosso próprio reuso e o descentralizado, que é quando generamos uma água de reuso e vamos distribuir como o município que distribui água para nossas casas. Então, este projeto Aquapolo, que é o maior projeto de reuso de América do Sul, ele pega água residual doméstica de uma estação de tratamento municipal e genera água de reuso, trata 1.000 litros por segundo. Para ser uma comparação, é o equivalente ao fornecimento de água para uma cidade de 500.000 habitantes, 500.000 pessoas. Então, temos um tratamento de 1.000 litros por segundo que vem de água residual doméstica, de esgoto doméstico, que é tratado, produzido água de reuso, e esta água é direcionada para um polo de indústrias cerca não tão cerca, tem 30 quilômetros de tuberías para hacer a distribuição, pero é generada em uma estação de tratamento municipal, pero é uma água de reuso generada a partir de água de efluente doméstico e que vai para as torres de enfriamento de um complexo de indústrias. É um projeto, então, o esgoto, a água doméstica chega à estação de tratamento, passa por um sistema de lodo ativado, que é um sistema para remoção de matéria orgânica, depois vai para um sistema de MBR, que é um sistema com membranas de ultrafiltração, depois, na parte deste permeado final, hace um polimento em um sistema de osmosis para reduzir os sales disueltos, e esta água final é dosificada dióxido de cloro e enviada por 30 quilômetros para um polo industrial, para abastecer as indústrias. Então, este é um projeto não tão novo, pero hace más de 10 años y sigue en operación con las membranas operativas y es un proyecto mucho interesante dentro de la ciudad de São Paulo. Entonces, claro, tenemos mucha generación de efluente y tenemos mucho consumo de esta agua, pero es una opción y muy interesante.
La razón por la que la traigo a cotación es justamente por eso. Es usado como un caso exitoso dentro de la región para el uso de agua municipal, agua efluente en un complejo industrial de más de 15, 20 industrias, ¿no? Y definitivamente es un esfuerzo en conjunto con los gobiernos locales y los gobiernos con los incentivos que todo eso conlleva. Ahora está la otra parte. Un Adelante. detallito rápido. En Chile, por ejemplo, sin entrar en la parte de industria, en la parte potable del ciudadano, mi factura de agua tiene cuánto entra de agua y pago por eso, y cuánto sale de agua, desecho, y pago por eso también. ¿Okay? Y además esas plantas, inclusive algunas están generando biomasa. Aquí esa parte es impresionante, realmente es cuestión de cuando se quieren hacer las cosas y hay voluntad política y gubernamental para hacer eso, ese tipo de cosas. Excelente, no, excelente punto. Y cada vez veo más ejemplos y nosotros en la industria recibimos más requerimientos de empresas queriendo evaluar esos proyectos, ¿no? Ahora, aquí hay un par de preguntas y también tal vez lo podemos responder con esta segunda parte, que es, bueno, la otra alternativa que se habla mucho, obviamente muchas. Andreina mencionaba que la investigación y desarrollo ha puesto muchas opciones en la mesa, pero la otra alternativa es la desalinización. Ahora, en la región parece ser que nosotros estamos, si vamos de Oriente Medio, hay un boom extremadamente grande con la desalinización y siempre lo han usado. Cuando vemos al Caribe, creo que es uno de los ejemplos más importantes de desalinización. Pero cuando vemos la región como todo, pareciera no estar tan compenetrada o no haber crecido como muchos esperaban. O no sé excepto si Chile. Excepto en Chile. ¿Qué nos pueden dar desde Chile? Yo sé que Andreina y Luis están en Chile. Luis, sé que tienes mucha experiencia desde Caribe, México, Colombia, todo el norte, y Amanda de Brasil. ¿Qué comentarios tienen en relación a la desalinización y cómo eso realmente va a ser una solución que sea factible en la región y cómo la región se está comportando en relación a eso? Quien quiera comenzar. Bueno, Andreina. permiso. Gracias, Jordi. Permiso, Luis. Sí, sin duda Chile puede ser un referente importante de cómo, y principalmente para el sector minero, para nuestra audiencia comentar que Chile es un país cuya actividad económica más relevante es la minería y principalmente la minería de cobre, sector demandante de agua en el procesamiento mineral. Y eso ha hecho que en mi introducción hablaba de países con severas limitaciones de agua. Chile es uno de ellos porque gran parte de la minería se desarrolla en regiones no solo con limitaciones, sino que han sido consecuencia de fenómenos climáticos como de megasequía, además de que las zonas son con baja disponibilidad de agua. Entonces ha hecho repensar el sector y han decidido apostar a la desalinización como una alternativa para abastecer a la minería. Por dar algunos datos, actualmente en el norte del país deben haber instaladas cerca de 14 plantas desaladoras y unas 12 más en progreso para abastecer al sector de la minería de cobre. Y hay proyecciones bien claras. Y yo hablaba de políticas hace un rato porque me gustaría mencionar que la Política Nacional Minera de Chile tiene metas bien claras con respecto a la reducción del uso de agua fresca, con números que suenan poco optimistas, no superar el 5% de agua fresca de aquí al 2040. Eso pasa porque se busquen fuentes alternativas y se siga promoviendo la recirculación de agua. La minería chilena recircula más del 70% del agua que usa al interior de sus procesos. Sin embargo, sigue demandando agua fresca y esa agua fresca puede hoy en día ser pensada desde la desalación o incluso del agua de mar directa, con las implicancias técnicas que eso pueda tener. Entonces, está claro en el mundo minero que la desalinización es una alternativa. Yo desde el punto de vista técnico tengo algunos comentarios respecto a las limitaciones de las desaladoras. No sé si los comentamos más adelante, pero hay, digamos, algunos aspectos que considerar cuando se apuesta a la desalinización.
aspectos incluso de sustentabilidad. Pero en definitiva es una alternativa para el sector minero en el contexto en el que se desarrolla la minería en Chile, que es parte de lo que he planteado. No sé si Luis quiera reforzar. Sí quiero, pues para variar, cuesta mantenerme callado. Una cosa importante en Chile. Chile tiene un plan minero del 2020 al 2050, ¿ok? Y es un plan con metas, como bien decía Andreina, bien definidas. En el año 2050 la minería en Chile va a ser carbono neutral, ¿ok? De acuerdo por la firma del evento en París. Hoy en día, y como también decía, la recirculación en las minas de cobre es del 74% y el consumo de agua, o sea, para resaltar la parte política, en el 2017 salió una ley, cualquier proyecto minero que vaya a consumir más de 200 litros por segundo de agua, tiene que usar agua de mar. Puede elegir si desaliniza o no desaliniza. Hay algunas minas que están usando agua de mar, lo cual realmente es un desafío, y otras están desalinizando el agua. Cuando yo le estoy hablando de desalinizadoras, por ejemplo, la de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, ellos arrancaron una desalinizadora de 2.500 litros por segundo, una de las más grandes en Latinoamérica. Y no solo que la desalinizaron, sino que la mina no es que queda en la playa. La mina queda a 170 kilómetros y a 3.100 metros de altura. ¿Okay? O sea, no importa el costo, el gobierno dijo, se las arreglan. Y a partir del 2020 es más de 150 litros por segundo. Tienen que usar, de nuevo, agua de mar como quieran, o agua de mar, pero en general prefieren desalinizar. No es que prefieran, es por los desafíos, como les digo. Y yo también concuerdo con Andreina que la parte de, yo veo que hoy en día todo el mundo ve la ósmosis inversa como la panacea de todos los males. Pero en el caso de desalinización, lo más que podemos conseguir de agua de permeada buena calidad es 50%, y el 50% que devolvemos al mar tiene el doble de la concentración del agua de mar. Entonces todavía, hoy en día tal vez no es un gran impacto a nivel mundial por la cantidad de agua oceánica que hay, pero tarde o temprano tiene que aparecer alguna solución al respecto. Pero realmente, de nuevo, o sea, algo tiene que disparar en la parte industrial. Tiene que haber un gatillo que dispare la necesidad de tener que buscar alternativas, y ahí aparecen. La necesidad es la madre de todos los inventos. Estás en mute. Excelente, no, excelente. Amanda, no sé si tienes algún comentario en relación a eso, especialmente yo sé que tú eres especialista en toda esta parte de membranas también. Brevemente para ya pasar al cierre de las preguntas. Creo que foi abordado. O que a mim me gusta de falar sobre este tema, que eu falo que é sempre balanço de massa, e como o Luiz falou, não é mágica. Se sacamos sal de ponto, vamos agregar em outro. Podemos agora não ter efeito, pero em 100, 200, 500 anos, certamente teremos uma concentração. Pero es una opción. En Brasil, hablando de remoción de plantas de colecta de agua de mar, tenemos una nueva que está siendo implantada. Creo que no está todavía en operación, pero en la isla de Fernando de Noronha, que es sí, entonces está siendo implementada porque no hay otra opción. Es una isla turística, hay personas y no hay otra opción, no hay agua dulce. Entonces tienen que usar bien, pensar en automatización,
buen programas químicos para y desarrollos en la parte de membranas para poder manejar, incrementar la recuperación, tener un sistema más sustentable por más tiempo. Andreina, gracias, gracias Amanda. Andreina, ¿tienes un comentario? Sí, muy corto frente a lo que son los desafíos también de la desalinización como alternativa. Coincido con lo que han dicho los colegas, hay varios aspectos. Por un lado, la generación de la salmuera como de residuo del proceso de desalinización por ósmosis inversa y esta intención de devolverla al mar con todas las implicancias medioambientales que esta pueda tener. Por un lado, hay oportunidades en esa salmuera tiene un volumen importante de agua, por ejemplo, que si esa salmuera es tratada en el contexto de economía circular que hablábamos esta mañana, puede ser de provecho para recuperar más agua y evitar la descarga al mar. En el mundo de las membranas como tal, yo he conversado en Chile con varias desalinizadoras que se enfrentan al qué hacer con las membranas de descarte una vez que cumplen su ciclo de vida, que incluso se han visto en escenarios donde son muchas más bajas esos ciclos de vida respecto al proveedor que te las vende. Entonces el tema es qué hacer con las membranas de descarte y en el contexto de economía circular también hay que hacer esfuerzos por regenerar membranas de ósmosis reversa post-uso o darle una segunda vida a esos filtros. Y para finalizar el tema energético, nos decía Luis, intentar desalinizar es mucha energía, impulsar agua de mar a faenas que están sobre ciertos miles de metros sobre el nivel del mar implica costo energético. Esta mañana hablábamos de energía, cómo sumamos aquí energías limpias para las desaladoras. Y mi último comentario, lo digo mucho siempre que me toca hablar de esto, es las economías compartidas. ¿Qué escenario tenemos de usar desaladoras para varios sectores demandantes del mismo recurso? Es difícil encontrar esfuerzos de la industria porque eso sea así, pero hacia allá debemos ir. Eso. Gracias. No, excelentes puntos. Luis Fred está saliendo y entrando de nuevo. Ya estamos, creo que estamos pasando unos 5 minutos del horario, sé que ustedes tienen sus agendas. Tengo algunas preguntas, no sé, voy a intentar ir rápidamente, creo que ya han respondido algunas de ellas. Obviamente lo que tú mencionabas, Andreina, en relación bueno, el acto que genera desalinizar, qué se va a hacer con todo la alta concentración de sales. Obviamente Amanda ya mencionó un poco sobre eso y Andreina también en relación a todos los estudios que se están haciendo al respecto. José tiene una pregunta, en la tecnología de hidrógeno verde podría causar un mayor problema al usar agua para su producción. José, si quieres, o mute, abrir el micrófono y hacer tu pregunta para hacer un mejor contexto. Sí, esta mañana vimos una presentación donde hablaban de la producción del hidrógeno verde. Se usaba el agua, electrólisis, se sacaba el agua para obtener el H2, ¿no? Y teníamos el otro hidrógeno azul, que era utilizamos hidrocarbono para sacar el H, ¿no? En este caso, usando el agua para producir este H2 verde, ¿no estaríamos bien causando un problema mayor al planeta futuro? Porque estamos agotando ese recurso que es invaluable. En cierta manera es eso, o sea, el agua mientras no la descompongamos, dentro de todo lo malo hay un ciclo de agua que se evapora, se recupera algo. Si lo gastáramos todo, ahí sí estamos en problemas. Es lo que le pasa a los planetas cuando pierden atmósfera y no tienen manera de soportar agua en atmósfera. Pero no soy experto en el área del hidrógeno, así que no creo que pueda contestar algo firme. No, y gracias por aclarar lo de la ósmosis inversa, el problema de enviar esa agua residual con esa concentración, altas concentraciones de nuevo hacia el... Se reduce, ¿no? De nuevo, hoy en día no es problema esencialmente, o no es tan grave el problema, o mínimo, se minimiza porque no hay suficiente desaladoras para compensar y no se descarga en un tubo, se usan difusores, se trata que se mezcle lo antes posible. O sea, en Chile, por ejemplo, para montar una desaladora, el estudio de impacto ambiental se puede llevar 2, 3, 4 años y puede costar $1 millón. Todo lo que hay que simular, hay que usar simulaciones para ver cómo se va a impactar no solo la concentración,
sino temperatura, densidad, salinidad, una cantidad de cosas. Pero evidentemente se está causando un desbalance, ¿cierto? No todo se puede lanzar así. Cuando hay limpiezas de membranas hay que tratar los productos, etc. Pero está ahí, está ahí. Sí, también hoy en día hay tecnologías de cero descarga líquida, donde se purifica el agua hasta que te quedas con una cantidad de sal sólida y se utilizó todo el agua. El problema es el costo. ¿Okay? No todo el mundo puede hacer. Claro. Y en cuanto a al costo, final, dime. En cuanto a costo, ¿qué tan costoso es? Se hablaba que por lo menos en Brasil las favelas tienen un problema de agua, pero yo diría que más bien hay un tema político, ¿no? Pero también el costo es importante en otros países donde no es un tema político. ¿Y qué tan costoso es un montón de plantas desalinizadoras para resolver el problema de agua que hay en estos países? Ok, dependiendo del tamaño de... Amanda tal vez maneja mejor los costos que yo en agua desalada, pero hoy en día yo diría que a nivel internacional, si se consigue bajar un poco hasta hace no tanto era $1 por metro cúbico, ahora se consigue un poco menos. Pero el problema en el agua... yo tengo el valor de R$5 por metro cúbico, que es un poquito abajo de $1, sí. Claro. O sea, por lo menos cuando tú desalas el mayor costo de energía, ¿sí? 40 a 60% del costo del agua va a ser energía, ¿ok? Son 2 a 4 kilovatios hora solo la desaladora. Cuando tienes que bombear a las minas son otros $2 a $4 más de bombeo, ¿ok? Entonces, eso depende. Además, las favelas si están en la playa, perfecto, pero cuando tienes que bombear 200, 300 metros agua adentro, es diferente. También en eso, y lo había comentado Andreina, lo que está haciendo en países en Estados Unidos es el swapping de las empresas para no le quitan el agua fresca a las comunidades, ¿ok? O si le van a necesitar ese agua fresca, ellos van a montar la desalinizadora y les van a dar agua fresca a la comunidad. Una manera de más o menos balancear el riesgo hídrico. Lo que tenía que ver con lo que decía Andreina en relación a tomar el agua, ¿no? Tomar el agua, diferentes actores, todo el mundo la necesita. ¿Cómo podemos hacer un ganar-ganar dentro de todo? Gracias. La accesibilidad es la otra parte esa del riesgo hídrico. Claro. José, gracias. Estamos llegando al final. Gracias por la pregunta. Veo que Jorge también participó activamente acá con algunos comentarios, algunas preguntas. Luisfer, gracias por volver. Parece que qué vergüenza. Yo me disculpo con ustedes, por favor. De corazón me disculpo porque escuchar a los panelistas bien interesante. Increíble el tema. Muy bueno. Me disculpo, Jordi. Les prometo que vamos a tener otras sesiones tal vez un poco más específicas para abordar algunos temas bien y aprofundarnos más, ¿no? Luisfer, un poco ya para cerrar, ¿no? A mí me queda la impresión de que número uno, tenemos que buscar ejemplos en Europa, en China, en Asia, en Estados Unidos, para adentrarnos a las soluciones que podemos tener. Tenemos ejemplos en Chile, en Brasil, en México, tenemos ejemplos en el Caribe, que la región tiene una gran cantidad de ejemplos positivos para ser optimista y como mencionaba Luis, nosotros tenemos más del 30% de la distribución de agua a nivel global. Luis, pero un poco para ir cerrando, en general en el mundo del agua, ¿con qué pensamiento dejarías, especialmente los nuevos ingenieros, a los estudiantes activos que están ahorita desarrollándose como ingenieros y como profesionales? Cuando piensen en el agua, en la sustentabilidad en relación al agua, ¿qué te gustaría que ellos pensaran y qué te gustaría aportarles en ese sentido? Bueno, Luis Fernando, vamos a comenzar con Luis Fernando para... Sí, no, muchas gracias. Y seguro me perdí algo bien importante, que era el criterio de Andreina, que quería escuchar sobre agua de mar, la parte de salinización, sea térmica o sea por ósmosis, y también lo que presentaba Amanda. Lo de Luis, afortunadamente hemos hablado y sé y conozco los criterios de él, y me perdí en unas partes bien interesantes. Pero antes de contestar a los chicos y lo que viene sobre respecto a mi pensamiento con el agua, es decirles que la industria en Latinoamérica
requiere tremendamente del agua. Y donde no hay agua, como el caso de Chile, Perú o agua fresca en el Caribe, pues han tenido que recurrir a la desalinización térmica por la parte de que sus costos sean más bajos, generando energía, o la osmosis, que para los costos, y como decía Luis, que alcancé, son 300 kilómetros que avanzan con un costo importante de energía, pero es la única forma de mantener la industria. Y eso es un aspecto importante, lo mismo que la reutilización o reciclaje de aguas municipales en la industria, por su costo, así toque tratarlas, así traiga una cantidad de especies químicas que no son tan convenientes para los sistemas, hoy en día son manejables y muy importante, y sobre todo que no genera una carga más fuerte a las fuentes hídricas que reciban esas aguas municipales y les toque hacer un mayor trabajo en su autooxigenación. Y bien interesante. Con respecto a la sustentabilidad para los estudiantes nuevos, es pensar en los convenios actuales que están dando por entidades serias. Existen, y yo lo digo muy abierta, unas entidades, unas ONG, aprovechando esta particularidad de la crisis hídrica para tomar partido de ellos, pero existen otras muy serias. Por ejemplo, la FAO, que es el Fondo de la Agricultura de las Regiones de la ONU, muy preocupado que haya agua para riego, pues es el mayor consumidor, tienen criterios muy ciertos, muy serios, y que nosotros debemos estar alineados todos para ellos. Entonces los estudiantes vale la pena que estudien, evalúen todo esto y tomen su propio criterio para ver algo que complementó bien Luis, que siempre ha sido mi maestro y fue mi jefe durante el tiempo que estuve en ALCO, es que el problema es también la disponibilidad del agua, además de su escasez y las contaminaciones que se vienen. Entonces, los estudiantes tienen que aprender de eso y cómo se va degradando en las aguas frescas y cómo nosotros podemos depurarlas. Y además que piensen un criterio bien interesante. El problema ahorita no es que el agua se vaya a acabar. La pregunta que hacía José con respecto a la parte de hidrólisis puede tener bastante, bien interesante pregunta y tenemos que analizarla y yo pienso preguntar sobre esto. Pero el agua no se va a acabar. El problema es costos para reciclarla. Existe la suficiente tecnología para retirarle todo tipo de contaminante al agua. Todo tipo y volverla más pura de lo que está. Y los procesos de cero descarga llegan hasta cristalizar y sacar unos residuos que son aprovechables inclusive. Entonces, el problema no va a ser agua ni nos vamos a morir. El problema es tener el dinero, la industria que tenga el dinero para pagar el agua, la tecnología para tratarla. Así mismo. Irina, sé que te tienes que ir. Unas palabras de despedida rápidamente para el grupo y para el panel. Ya vamos pasando a cada uno. Nada, pues agradecerle a la Fundación y al equipo por la invitación y a los panelistas por tan interesante conversación. Yo creo que nos deberían hacer la versión 2 de este panel para seguir debatiendo. Estoy muy contenta de haber participado y bueno, siempre a disposición de nuestros estudiantes para contribuir desde cualquier plataforma como estas. Así que nada, agradecer a la Fundación por el espacio y disponible para seguir interactuando. Gracias. Así es. No, gracias a ti. Amanda, gracias también por estar acá. Algunas palabras de cierre en relación a la perspectiva del agua y sobre todo pensando en los nuevos profesionales que se están formando en las diferentes universidades en Latinoamérica. Sí, muchas gracias, Jorvik, por el convite. Yo también me gradué en una universidad pública de Brasil, que es Universidad de São Paulo. Entonces, cuando usted habló conmigo, yo me quedé muy feliz porque a mí me gusta bastante de engajar, né? Trazer novos, poder contribuir com a formação, com algum ponto de novos profissionais ou profissionais que já estão em mercado. O tema de água para mim é algo que sempre trabalhei por 15 anos, então, e é um tema cada vez mais atual, né? Como nós hablamos, e que Luis falou que é muito importante, eu sempre hablo que já tomei nota, que é possível alcançar todas as qualidades de água que podemos querer. O que vai fazer diferença são os custos de operação e os custos de inversão. Então, que é
um ponto. Então, há muitas tecnologias, as tecnologias foram cambiando e evoluindo em curto espaço de tempo nos últimos anos. Então, são pessoas que se encantam por esta área, que venham trabalhar com nós outros, têm mi contato. Me desculpa por mi portunhol, pero si quieren hablar, estoy disponible y muchas gracias. No, gracias a ti, muy obrigado, Amanda. Luis, para ir cerrando, y ya le voy a dar el pase a Evelio para hacer el cierre de la sesión de hoy, rápidamente. Bueno, de mi parte, en primer lugar, felicitarlos y decirles cuánto admiro esto que están haciendo. Creo que deben estar muy orgullosos de lo que están realizando. A veces uno dice que es muy fácil pedir dinero, simplemente pedir donaciones, pero tratar de dedicar tiempo y esfuerzo, no solo para conseguir recursos, sino para al mismo tiempo poder dar información, poder hacer algo más. Bueno, de verdad que cuenten conmigo para lo que necesiten. Será siempre un placer poder hacer este tipo de cosas, que realmente son las que hacen la diferencia. Sigan así, sigan adelante. Así es, así es. Muchas gracias, Luis. Y bueno, también apenas te escribí, te pusiste a la orden, y eso habla mucho de tu personalidad y de la persona que eres. Un millón de gracias a todos por habernos ilustrado y darnos esta pequeño abrebocas sobre lo que es el mundo del agua. El mundo del agua es algo de lo cual yo me enamoré gracias en parte a estos dos grandes influenciadores que tengo acá, como es Luis Fernando y Luis Cuetos. Le voy a dar el pase en este momento, siéntase libre de quedarse hasta el final. Nos gustaría mucho que se quedasen hasta el cierre, son más 10 minuticos. Evelio es el responsable de hacer esta sesión del día 2 y él está en Chile también y ha sido parte fundamental y también es miembro fundador de esta fundación y él ha sido el responsable de tener todas las charlas que vimos en el día de hoy. Así que Evelio, te doy el pase para que hagas el cierre de la sesión y sigamos. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante el panel del agua, como dicen acá en Chile y seguro me siguen Andreina y Luis, es un temazo del agua. Sin duda, es algo que nos convoca a todos. Hablar de agua es hablar de energía y viceversa. Cumple un rol muy importante dentro de lo que es la transición energética y ahí quiero conectar un poco también con el comentario de Amanda, que hacía referencia a que hay que separar un poco los costos de lo que es CAPEX y OPEX en términos de agua. Ambos son muy importantes. Tenemos una cantidad de inversiones en términos de CAPEX importantísimos acá en Chile. Hay inversiones que ya se han hecho en la industria minera, hablaban de desalación. Coincido plenamente en que ha sido una tremenda solución, pero que tiene también desafíos por delante, como es el costo del rechazo de esa ósmosis inversa, esa salmuera. Hoy en día hay muchos clientes que están trabajando para tratar de aprovechar esa salmuera y definitivamente son costos muy elevados, pero que hay que estudiar caso a caso. Particularmente me tocó un ejemplo de un proyecto de economía circular en el cual participé en la industria de celulosa, en donde el cliente no tenía más alternativa y estaba buscando la forma de aprovechar ese rechazo porque tenía una limitación hídrica, una alimentación de make-up importante de su río y tenía que ir en esa vía. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estemos abiertos a la innovación, pensemos fuera de la caja, no nos pongamos esa etiqueta de que es caro. El desafío está en qué es lo que necesitamos para lograr esa solución. Igual pasa con el hidrógeno verde, ¿no? Hoy en día no es rentable, lo importante es que sea banqueable. ¿Qué tenemos que hacer para que sea banqueable sobre todo? Y el siguiente paso es qué tenemos que hacer para que sea rentable. Pero definitivamente hay que estudiar caso a caso, cada proyecto es distinto, cada localización es distinta, cada cliente es distinto. Y algo que entrega también un poco de ánimo para el hidrógeno, en términos del agua,
es que los requerimientos de agua para la producción de hidrógeno verde no son tan altos. No son tan altos como la minería. Estamos hablando quizás de demanda de en torno a un 20% de lo que puede ser la demanda de una planta de generación térmica, un ciclo combinado, o un 20% de lo que puede ser la demanda de una industria minera. Entonces hay mucha infraestructura que podemos reaprovechar con estos planes de descarbonización, en donde van a salir centrales a carbón, van a salir de servicio, entonces son instalaciones que van a tener agua disponible, agua desmineralizada, agua con una calidad muy buena que pueda alimentar a esos procesos de electrólisis, a esos electrolizadores. Entonces, justamente esto es lo que busca la economía circular. ¿Por qué nos vamos a llenar de más infraestructura? Aprovechemos infraestructura existente y vamos a darle circularidad a los procesos. Aprovecho para responder un poco a la pregunta de José. José, si le entendí bien la pregunta, era, bueno, ¿qué tanto representa en costo el agua para el proceso de electrólisis? En términos de CAPEX, estamos hablando que son bajas inversiones. El proceso de electrólisis no demanda mucha agua. Pudiésemos estar hablando de menos de un 5% del CAPEX. Es lo que puede representar una ósmosis, una RO en un paquete de electrólisis. Y para ponerlo más en contexto, si tenemos un paquete de electrólisis del orden de $20 millones, menos de $1 millón vamos a tener ahí en la ósmosis. Entonces, digamos que es algo que se puede manejar. Ahí el desafío desde el punto de vista ambiental nuevamente pasa por el rechazo, porque si vamos a tener plantas de ósmosis, ese rechazo de la ósmosis tiene que ir a dar al mar, como bien lo decía Luis. En el caso particular de Chile hay muchos estudios que se exigen en términos de difusión, solubilidad, lo que llaman la pluma de la descarga, de la devolución al mar de esa salmuera, que cambia condiciones de flora, fauna, temperatura, solubilidad, ¿no? Y bueno, definitivamente hemos hablado de sustentabilidad, hemos hablado de la importancia del agua, hemos hablado de la importancia de los suelos, hemos hablado de la economía circular, que debemos aprovechar infraestructura, no podemos llenarnos de puertos, no podemos llenarnos de desaladoras, tenemos que aprovechar lo existente, no podemos caer de nuevo en esa dinámica de la economía lineal, en donde estamos produciendo y desechando. Acá tenemos que reaprovechar. Así que el llamado es a eso, lo que hagamos de aquí al 2025 va a marcar una gran diferencia, ni hablar de lo que hagamos de aquí al 2030, porque va a generar grandes hitos para el 2050, que es el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad. Latinoamérica tiene un potencial impresionante, ya lo conversamos en los paneles anteriores, o sea, panel de lujo, el del agua, la verdad que excelente, los felicito a todos, es un orgullo, Andreina, Amanda, Luis, todos estos especialistas que has traído, Jordi, tus colegas, han generado un valor agregado tremendo al evento y con los que pude compartir en el panel de hidrógeno son grandes referentes. Rebeca es una gran referente de hidrógeno verde en el ecosistema chileno, al igual que Rafael, un gran especialista de hidrógeno azul y que nos han dado un tremendo aporte el día de hoy. Así que feliz de esta jornada de sustentabilidad, gracias a la Fundación y bueno, uno también tiene en el corazón la Fundación, así que esto facilita mucho las cosas y nos ayuda a reunirnos nuevamente y compartir con una red de profesionales de mucho valor. Están haciendo cosas súper interesantes. Andreina está haciendo cosas muy interesantes acá en Chile, en economía circular, en aguas, en la minería, que son motivantes. Un gran abrazo a todos y bueno, a disposición también si hay alguna pregunta y siempre para colaborar. No se nos vaya todavía, necesitamos una foto de la galería, porque si no quizá ahora me mata. Sí, fue también el internet. Nada. Bueno, había tomado una antes de que se fuera Andreina, pero a ver si Gabriela también abre su camarita por allí. Vamos, 1, 2, 3. Listo. Gracias a todos. Excelente panel. Gracias a ustedes. Sigue yendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias, Amanda, Luis. Pendiente con las publicaciones online. Vamos a estar publicando todo lo que dijeron online. Así que,
Gracias, Amanda. Puede ser usado en nuestra contra. Chao, chao.